Hola a todos, sean bienvenidos a Punto de Medición, el podcast de Cabalmet, el cual es un espacio creado para a la metrología a todos de manera práctica, sencilla e interesante, visto desde distintos puntos de vista. Aquí hablaremos sobre medición, calibración, calidad, acreditación y muchos otros temas que forman parte de nuestro día a día, pero que pocas veces conocemos a profundidad. Soy Ayari y es un gusto acompañarlos en este primer episodio. Y para comenzar este proyecto con el pie derecho, tenemos en nuestro equipo a la química Cielo, quien nos estará acompañando, y también tenemos una invitada especial que me gustaría que presentara a mi compañera. Hola Yari, es un gusto para mí que empecemos este proyecto y me gustaría presentarles a nuestra primera invitada en nuestra serie de podcast, que es la ingeniera Nancy Nacimba de Quito, Ecuador. Ella es ingeniera ambiental de la Escuela Politécnico Nacional con maestría en Ingeniería Ambiental en Campo de Agua del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Actualmente trabaja como técnica ambiental dentro del proyecto Guarixa en Ecuador. Nos gustaría conocerte y saludarte, Nancy. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo están, chicas? Las saludo desde Ecuador. Yo vengo desde un poblado que se llama Amaguaña y me da mucho gusto estos encuentros que sirven para la difusión. Para mí la difusión, tanto desde que me gradué como ingeniera, luego como maestra, es un punto fundamental porque uno no puede hacer bien su trabajo si no conoce cómo se debe hacer correctamente. Entonces me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, el día de hoy queremos ver en el tema cómo se relaciona la metrología con la parte ambiental, por lo que te queremos hacer la primera pregunta. ¿Cómo definirías el papel de la metrología desde el sector ambiental y por qué asegurar la trazabilidad de las mediciones es vital para el cuidado del planeta? Bueno, yo les puedo indicar que la importancia uno la puede detectar desde adentro. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el laboratorio del Centro de Investigación y Control Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional. Ahí hice mis pasantías, luego fui asistente un tiempo antes de graduarme todavía y lo que pude ver ahí es que a veces desde lo exterior que vemos es que se toman resultados, pero ahí teniendo un plan de seguimiento, teniendo protocolos establecidos, me di cuenta que el tipo de análisis que se haga tiene que ver mucho con cómo uno lo determina y de sus variables. Tenemos la humedad, tenemos en el caso de balanzas, por ejemplo, un lugar firme, tenemos todas esas variables que son importantes y eso solo se consigue si un laboratorio es acreditado. Y para conseguir esa acreditación, se deben someter los procesos a muchos ensayos, a tener un protocolo claro, reglas establecidas, instrumentos correctamente calibrados. Entonces, es muy importante el trasfondo que hay luego de que nos piden un análisis, por ejemplo, de pH. No solo es un electrodo y la muestra de agua, sino es todo el proceso que debe de tener para asegurar que la medida que se toma en ese momento, pues es la adecuada y ahí es donde actúa la metrología. Mm, ok. Ahorita mencionaste acerca de los laboratorios acreditados. Sabemos que un laboratorio acreditado implica que hay una confianza, que se tiene una capacidad instalada, un personal capacitado, que se está asegurando las mediciones de las que estamos hablando. ¿Cómo tú expondrías esa importancia dentro de este sector? Sabemos que muchas veces se puede realizar la medición porque sí, pero ¿cómo es importante que sí trabaje este tipo de laboratorios acreditados en la parte ambiental? Pues lo que les puedo manifestar es que en Ecuador, en el acuerdo ministerial 097A, lo que nos indica por normativa es que todos los análisis que se realicen por parte de las empresas y sean presentados a la autoridad ambiental, en este caso el Ministerio del Ambiente del Ecuador, deben de ser por laboratorios acreditados. Esto implica que si
se hacen laboratorios internos dentro de una empresa son solo para sus controles internos. Pero si yo presento eso como parte de mi informe de seguimiento ambiental, como parte de una auditoría ambiental, tienen que ser laboratorios acreditados. Y en Ecuador la acreditación es por parámetro, es decir, acreditación en pH, DQO, DBO, carbono orgánico total y demás. Se hace por todos esos factores la acreditación, no es solo el laboratorio en sí, sino que el parámetro debe estar acreditado. Entonces, como les manifiesto, esta parte que estés en la legislación, lo platicábamos antes de empezar el podcast. En Ecuador tenemos una normativa, bueno, una constitución desde 2008, donde la naturaleza es sujeta de derechos. Entonces, aplicado a todo eso está pues nuestro libro magno, que es la Constitución, y por eso es que el la parte de los laboratorios acreditados es muy importante, inclusive si hay denuncias por parte de la comunidad y demás, lo que recibe son laboratorios acreditados, que nos da eso, que sea una parte imparcial dentro, puede ser de un juicio, una demanda u otro tipo de seguimiento. Entonces, esa sería la importancia que les puedo manifestar. Ok, y bueno, en este aspecto yo escucho que justamente sí está bastante arraigada la cultura de la acreditación ahí en Ecuador. ¿Podrías indicarnos cuál es el organismo acreditador, en este caso para tu sector, pues ahí en tu país? Sí, es el sistema de acreditación ecuatoriano, SAE. Ellos lo que suelen venir, se los digo porque trabajaba en este centro de investigación. Bueno, ellos suelen venir, hacen las visitas y realizan la verificación de cómo se realiza el parámetro, además de revisar bitácoras, instrumentos, validaciones y demás. Entonces, eso se hace y como les digo, se hace por parámetro. No es todo laboratorio, sino por parámetro. Me ha tocado verlo que lo hacen con el DBO, con el DQO para cada parámetro y pues desde el especialista de la institución que lo suele hacer así. Entonces, eso cuando colaboré ahí fue como hace unos 8 años. Entonces, en este momento no sé cómo estén las cosas, pero me imagino que deben ser muy similares en estos organismos de acreditación en Ecuador. Sí, 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 de hecho, bueno, a mí el símil que se me viene a la mente, porque pues es de nuestro país, es la Entidad Mexicana de Acreditación, en donde lo tiene organizado también por el tipo de actividad que se realiza, es decir, está la parte que se hace cargo de los ensayos, donde creo que podría ir la parte de ambiental, de hecho tiene esa especialidad, Ujú. pero pues también la Entidad Mexicana de Acreditación pues da servicio a distintos sectores de la industria que puede ir tanto a laboratorios de calibración como proveedores de ensayo de aptitud, las personas encargadas de hacer distintos tipos de ensayo en otras vertientes, en otras ramas. Y pues justo el que tú nos ilustres que sí, también esto no solamente es algo que ocurre en México, sino ocurre en todo el mundo. Y aquí pues es para mí muy enriquecedor saber que en Ecuador pues se tiene y de hecho por igual lo que nos contaste un poquito antes de iniciar el podcast, es algo que ya pues se implementa, ya está a nivel constitucional. Es decir, no se puede tomar a la ligera el cuidado del ambiente y tan es así que pues ustedes tienen que pasar por auditorías, tener ciertas acreditaciones, etcétera. Ujú. Otra de las preguntas que quisiera hacerte es, ¿cuáles dirías que son los mayores desafíos meteorológicos actuales para garantizar que los datos que alimentan lo que serían los modelos de cambio climático sean realmente confiables? Pues una es que estos sistemas de acreditación, en este caso de Ecuador, que es el SAE, tengan más personal técnico capacitado en esta rama. Creo que es uno de los retos que si bien debe ser aplicable en Ecuador por nuestra constitución, la parte económica, la parte de apoyo de gobiernos siempre está limitada, esperemos que cambie, y también la formación. Muchas veces el factor económico es lo que juega cuando se decide ciertas carreras. Y lamentablemente si no hay campo para estas carreras, pues la gente no lo sigue, entonces tenemos menos personal capacitado o personal con muy bajos sueldos en esta rama, entonces eso desmotiva a que la gente
lo realice, sigue esta línea y pues dentro de, si hay pocas personas haciendo un trabajo, pues requiere más tiempo y requiere que a veces se dejen trabajos inconclusos, inclusive. En- no les podría decir un ejemplo porque no trabajo en ese sector, pero intuyo que podría ser así si no hay el suficiente apoyo. Entonces creo que uno de los retos es dar el apoyo para que se creen institutos donde los técnicos, además de tener una plaza laboral, pues también estos institutos sirvan para fomentar un intercambio con quizás otras instituciones de otros países, en otros continentes, que se pueda dar una retroalimentación y formar algo bastante fuerte dentro de cada país. En este caso, me encantaría que sucediera en Ecuador y pues que se pudiera tener este tipo de formación de técnicos y teniendo una buena formación de técnicos, pues se va a tener unos ensayos, unos resultados excelentes. Sí, claro, y esto que mencionas, pues es una base fundamental porque la competencia técnica de las personas, es decir, que cuenten con la preparación, pues es algo que no se puede tomar a la ligera y que, pues, aunque es muy necesaria, también el hecho, vivimos en una realidad en la que, pues, muchas veces se mueven los intereses económicos Ujú. y que a la larga resultan un reto que a pesar de que es muy necesario, no se puede combatir porque por alguna razón no se le ha impulsado de una forma económica más allá. No porque tenga que ser así, pero vaya que eso atraería más a las personas y las invitaría a formarse en esa parte, ¿no? Sentirse respaldados, que aquello para lo cual se prepararon, pues durante bastante tiempo, sea también reconocido de alguna forma. No todo tendría que ser un interés económico, igual se me queda muy grabado que hay cosas que uno puede hacer por el amor que tiene a ellas, por esa parte humana, por ese impulso genuino, pero pues también seguimos atados en una realidad en la cual es muy difícil poder atravesar ese desafío aún hoy en nuestros días. Ujú. Ujú. Y hablando de esta parte de los desafíos que hay, ¿tú hacia dónde crees que se dirige el futuro de la ingeniería ambiental de la mano con la metrología? Sabemos que la metrología en muchas partes no se aprende desde las universidades o la academia, sino ya cuando nos enfrentamos a los sectores, tenemos que aprenderla, tenemos que saber qué es acreditación, qué es trazabilidad, qué es error, qué es incertidumbre porque nos los está pidiendo nuestro mismo sector, ¿no? Y garantizar esta confianza en los trabajos que realizamos. Entonces, ¿tú qué, hacia dónde ves encaminado este futuro de, en primera, de los ingenieros ambientales en estos sectores y cómo va de la mano con la metrología? Lo que les puedo indicar es que la ingeniería ambiental tiene una gama, bueno, como todas las carreras, tiene una gama bastante amplia. Entonces, pues lo primero es que la gente sepa, y bueno, desde la carrera, todos como ingenieros ambientales vamos a un laboratorio y ahí despierta el interés. Entonces, yo de hecho fui a este centro de investigación para prepararme más porque mi interés era eso. Ya mis créditos estaban concluidos. Ecuador tenemos algo que se llama pasantías, que ustedes sería el servicio social. Todo eso ya lo tenía concluido. Yo me acerqué porque en verdad el laboratorio era algo que me atraía mucho. Y como les manifiesto, cuando uno tiene ese interés real y lo practica, pues es una satisfacción personal. Y bueno, otras personas pueden tener otros motivos, otras motivaciones. Hay mucho campo. Pero las personas que estén interesados en el tema del laboratorio, es muy importante que tengan ese acercamiento, porque todo lo que les estoy conversando en estos momentos, yo lo aprendí trabajando en este centro de investigación, realizando ensayos. Teníamos, de hecho, unos puntos, se enviaba diferentes muestras a los laboratorios, hacíamos algo, bueno, hacían algo que se llama interlaboratorios. Ujú. Entonces, en ese interlaboratorios igual era era un reto para nosotros salir dentro de los parámetros, pero también muy gratificante. Y teníamos que repetir el ensayo, si alguna variable nos falló, pues lo seguíamos haciendo, lo seguíamos repitiendo. Y para mí esto como ingeniera ambiental me ha servido mucho. Se los manifestaba igualmente antes del podcast, que ya tuvimos la oportunidad de conversar sobre algunos temas.
No siempre podemos estar atrás de una mesa realizando análisis. Yo, de hecho, algunas veces o cuando he tenido la oportunidad dentro del trabajo, lo he hecho con mucho gusto, ajustándome a los parámetros que yo conozco y al estándar que yo conozco. En campo, como les he platicado, pues estamos en zona agreste. Se vuelve difícil tener los instrumentos de laboratorio y la infraestructura, pero uno lo hace con ese protocolo, con el protocolo que se debe de tener. Entonces, eso ayuda mucho en esa parte de ingeniería, como les decía, los muestreos que pueden ser puntuales, análisis puntuales, pero solo para control interno. Pero además, todo lo que aprendí, tanto en este centro de investigación como en el Instituto de Ingeniería, en la parte de metrología me sirve porque nosotros como ingenieros ambientales no solo vamos a estar haciendo un análisis o tomando una muestra, también vamos a ser tomadores de decisiones en el caso de elegir un laboratorio, ver proveedores de materiales, de insumos, de productos, como en este caso de servicios, perdón, como en este caso es un laboratorio, pues vamos a tener que elegir y tenemos que elegir con criterio técnico. Y para tener ese criterio técnico, pues tenemos que estar asociados a qué es metrología, incertidumbre, qué nivel de confianza van a tener y qué parámetros se van a analizar. Por ejemplo, algunos te pueden decir, no tengo acreditado este parámetro. Ok, Ujú. pero hay otro laboratorio que lo tenga y uno revisa justamente en qué se basa la acreditación, qué tanto están implicados, si los equipos hay o no en el país, y pues si no existen en el país ese tipo de equipos o el ensayo no esté estandarizado, es muy importante también saberlo y saber qué parámetros sí, aunque no estés acreditado, qué parámetros sí me van a asegurar que ese ensayo esté correctamente realizado, porque acordémonos de que no siempre vamos a tener la oportunidad de tener una muestra de agua. En la muestra de agua es solo una fotografía de ese instante, en ese momento de lo que pasó. Ujú. Más allá de eso, no vamos a saber más. Y si es un lugar donde existe una contaminación puntual, pues es muy importante que se sigan todos los métodos, luego se hagan los análisis correctos para determinar qué pasó en esa zona en ese momento. Ujú. Entonces veo como una oportunidad de aprendizaje. A mí me ha servido mucho el hecho de haber estado en un laboratorio, de formarme en ese campo. No estoy aplicando como tal los ensayos de laboratorio, pero sí todo lo que me sirve para que los análisis que se tengan que hacer por parte de normativa o los análisis que se tengan que hacer por algo puntual, pues se hagan bajo ciertos parámetros que tengamos resultados que nos permitan tomar decisiones, porque la metodología es eso, tomar decisiones a partir de un resultado. Bueno, perdón, más bien nos ayuda a que confiemos en que el resultado es el correcto, porque a partir de eso se pueden tomar decisiones desde las más básicas, desde cambiar mi proceso la parte operativa, como en otras instancias defender a una comunidad o defender a una empresa de un juicio porque hay o no tal contaminación. Entonces, el valor que se emite desde la parte del laboratorio, pues debe ser el correcto para poder tomar, aparte de decisiones, también poder tomar posturas sobre ciertos parámetros. A veces existen diferentes formas o maneras en el muestreo de cómo se realiza y pues nosotros nos podemos guiar. Como les digo, es la foto de ese momento. En este momento influyó que no se tomó los TPHs en un frasco ámbar. Desde ahí ya vamos fallando. Y es el criterio que son básicos, pero que los que se deben tener. Eso sería. Sí. Sí, y justo escuchándote, pues creo que puedo asociar demasiado el hecho de que, bueno, Cabalmed es un laboratorio de calibración, tiene una acreditación. Pero hay que llevar, bueno, el objetivo de este podcast es llevar más allá la metrología, no solo quedarnos encasillados en algo que pueda ser un laboratorio, sino incluso ya en actividades de muestreo, cómo impacta la acreditación en distintos laboratorios, seleccionar proveedores que cumplan con lo que uno requiere. Eh, pero quisiera como preguntarte de forma directa, ¿cómo es que trabajan de la mano con laboratorios acreditados?
¿Y qué le dirías a las empresas sobre la importancia de contar con equipos de medición bajo un estricto control metrológico antes de una auditoría? Pues el laboratorio se contrata bajo un servicio. Entonces, según los análisis que se haga, pues es lo que ellos ingresan a tomar la muestra. La muestra debe ser tomada igual por el laboratorio. Necesita el laboratorio ingresar al punto para tomar la muestra puntualmente. De hecho, toman hasta fotografías con GPS para que se verifique que sea del lugar. Entonces, se toma en sitio, se toma con el personal que está ahí y pues con eso pues se garantiza y se tiene esta relación de que van a ser en el lugar adecuado. Y con el tema de la acreditación, ellos lo que presentan es un documento que están acreditados en diferentes parámetros. Más allá, no vamos o no va la empresa porque esta acreditación es nuestra garantía y ya como empresas ya solo nos quedamos con eso. Donde más se puede hurgar o pedir, si es necesario, pues es más que todo en las licitaciones, porque en las licitaciones además te mandan una propuesta de qué se va a hacer, con qué equipos, eh, el tipo de método, algunos son estándar métodos, otros son de otro tipo, entonces todo eso te lo ofrece. Entonces tú ahí es donde tu conocimiento lo pones, si te queda alguna duda, pues los proveedores van, te asesoran y demás. Pero si ya contrataste el servicio, ya te basas en las acreditaciones que tiene. Entonces ya con eso la empresa se queda porque es la validación y es lo que se va a presentar al ministerio. Ok, y bueno, algo que igual me llamó mucho la atención es que muchas veces la acreditación, pues para ustedes es como una garantía, ¿no? Un Ujú. símbolo de confianza en las actividades que pues llevan a cabo los laboratorios que buscan que tengan como esta acreditación o etcétera. No es así. Es vital porque si Ajá. el laboratorio no está acreditado, pues no nos sirven los resultados. Si no sirven, pues no se va a presentar la auditoría o se van a tener observaciones. Entonces es algo vital. Tiene que ser, sí, por sí, un laboratorio acreditado. Ok. Ok. Y pues vemos que la acreditación, en este caso es en la parte ambiental, pero pues vemos que impacta en todos los sectores de nuestra vida diaria, ¿no? Ujú. Y pues en Cabalmet es lo que queremos dar a notar, que no son, pues este caso en particular del ambiental nos preocupa a todos, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por tu participación. De verdad es un gusto escucharte y entender toda la experiencia que tienes y sobre todo para nosotros es muy valioso, dado de que es desde otro contexto de Latinoamérica que es de Ecuador. Entonces, pues te agradecemos mucho tu participación con nosotros. ¿Te gustaría dar un mensaje final? Sí, me gustaría porque me gusta mucho que difundan este tema. Me gustaría también verlas en la práctica de una manera quizás un poco más digerida, dar temas sobre metrología. Como les digo, muy poca gente lo sabe y me ha tocado ver de que se ven resultados plasmados y ya piensan que es la verdad absoluta. Lamentablemente, existen errores, existen fallas en algún tipo y es donde la gente tiene que estar informada para que sepa desde dónde se toma el resultado, qué laboratorio se escogió y por qué se escogió, qué tipo de máquinas y demás. Entonces sí me gustaría verlas en esa cancha, quizás en el laboratorio. En verdad me gustaría que crezca mucho, como les digo, la difusión para mí es lo más vital. No todos lo sabemos todo, pero sería bueno poderles eh, enviar estos videos, difundirlo allá en Ecuador con mis compañeros. Y como les digo, a veces erramos de, de informar o de difundir de una manera muy técnica que no nos van a entender. Yo he tenido grandes profesores, grandes maestros que te lo enseñan de una manera digerida, sin dejar de ser técnica, pero muy digerida de acuerdo al público que te está escuchando y eso me ha servido para ponerle más atención, para interesarme un poquito más. Entonces espero que lo sigan haciendo y que la gente, no solo la de su medio, que es su medio como estudiantes, como ya ingenieras, sus pares, sino la gente de a pie, la gente que está en la calle, conversen mucho,
Yo cada vez que tengo la oportunidad de conversar con cualquier persona, ese es mi networking. Me platica algo, yo también le converso alguna cosa y así se hace la difusión, porque si no la gente de pie, que es la que toma decisiones o la que se ve afectada, si alguna empresa o inclusive ellos mismos por alguna práctica están haciendo algo mal, pero no saben cómo llegó ese resultado allá o desde cuándo está ahí. Entonces, es bueno que ustedes sepan, que informen de manera más acercada al público de a lo que se dedican, la metrología, como antes yo les estaba diciendo, antes había un metro patrón, una pesa patrón, ahorita ya son todos constantes, de hecho creo que lleva 4 años, 5, un poco más. Desde 2019. Ah, ya, sí, Entonces, 2019, porque justo tuvimos un evento en la UNAM y pues ahí me enteré, pero más allá, mis compañeros no lo saben, mis compañeros que son de mi generación de allá de Ecuador igual no lo saben, entonces sería importante que lo sigan manteniendo para también apoyarme de ustedes que saben del tema, como ven yo solo les sé por encimita nada más, pero ustedes que son más expertas, pues difundirlo, difundir siempre nos va a llevar a una mejor sociedad, que haya gente técnica difundiendo. Hay tanta gente que solo está ahí y difunde cosas y la gente técnica que sí tiene cosas que aportar, luego nos quedamos ahí, pero difundan, difundan más. Eso, nada más. Muchísimas gracias. Ay, pues muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad creo que los mensajes que nos han dado son muy valiosos. Todas las palabras que se quedan dentro de este podcast pues nos motivan a nosotros como laboratorio y también a las personas que nos escuchen pues a también darle una oportunidad al podcast, a que nos escuchen, a que escuchen su voz, que pues vaya. Nos dijiste no sé mucho del tema, pero yo creo que todo lo contrario, tienes una vasta experiencia con la que nos puedes compartir y ver de otra forma, pues, el impacto que tiene la metrología o nuestro quehacer en la vida, en la sociedad y en las comunidades. Porque, bueno, algo que me sorprendió mucho de escucharte es que no solo es para, no es algo tan técnico, sino que también es para la comunidad, o sea. Vaya, tu labor tiene un impacto muy grande en tu comunidad, en Ecuador, en tu país, yo diría que incluso a nivel internacional, porque a nosotros como personas que vivimos en México, pues eso nos abre un abanico de posibilidades, no quedarnos estancados en una realidad que solo nosotros habitamos, sino conocer otras desde una perspectiva, pues yo digo, a detalle internacional. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Estaremos compartiendo con ustedes más episodios y conocerán a más invitados. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.